jóvenes, siéntanse protagonistas de la construcción del futuro. Por favor, les pido. Es muy importante que ustedes entiendan esa parte, ¿verdad? Bueno, avanzando un poco con la presentación, les comento que un profesor me decía en su momento, Bernardo Rojas se llama, lo que pasa en la familia también pasa en los países. Y muchas veces uno no entiende los conceptos de entrada. Es como que los conocimientos se van decantando, se van profundizando. Y mi profesor tenía razón. Les comento cómo era la familia ya por 1960, más o menos. Seguramente sus padres han de ser parte de esta familia, o sus mayores. Pero era típico, era muy común ver familias constituidas por mamá, papá y esta cantidad de hijos. Fíjense, 8. 8 hijos, parece mucho, ¿verdad? Pero no era normal tener familias de este tamaño. En el caso mío, les comento, yo provengo de una familia que tiene 7 hermanos. Somos 7 nosotros, mamá, papá y 7. Yo soy el último, pero las 6 personas que me precedían eran mujeres. Mujer, 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 mujer y yo. Yo era el pajagüe, el menor de todos. Pero y había familias de igual tamaño, incluso más grandes. También hagamos el supuesto de que esta familia no es una familia acomodada, es una familia de recursos limitados. Entonces imagínense cómo preocupante va a ser para mamá y papá mantenerse a sí mismos y a sus 8 hijos pequeños. Ha de ser preocupante. Y ahí, como una familia de recursos limitados, tenemos 2 caminos. El primer camino, el más fácil de todos, es imbotable. Decir, nomás, ese podía jugo hijo, vale, ya potas, tú ya acuerdas, más o menos. Y voy descuidando la atención de mis pequeños, como familia. O la otra, la otra opción es, a pesar de la escasez de recursos de mi familia, voy a hacer lo que pueda, lo máximo que pueda, para darles a mis hijos la mejor salud que pueda, la mejor educación que pueda, la mejor nutrición que pueda y protegerles también como niños que necesitan ser protegidos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de 4 derechos: salud, educación, alimentación y protección. Si yo como padre, por más que tengo escasos recursos, garantizo esos 4 derechos en lo mejor que puedo, le estoy dando también al niño o al joven el pleno derecho, o sea, el pleno desarrollo de su niñez y su juventud. A ver, fíjense, por ejemplo, esto es importante. En este momento, esta familia tiene 10 personas, 10 integrantes. 2 son productivos y 8 son dependientes. Dependen económicamente de sus padres. Pero esta es una situación transitoria. No todo, cuando el tiempo avanza en el tiempo, cuando avanzamos en el tiempo, ¿qué pasa si el mayorcito crece? Cómo estudió, cómo está bien alimentado, cómo tiene salud, ¿verdad? Tuvo una buena protección. Con el tiempo ocurre esto. Crece, se inserta al mercado laboral como un joven trabajador y ahí ya pasamos a tener 3 productivos y 7 dependientes. Ya no son 6 dependientes, son 3 productivos en la familia. El tiempo sigue creciendo y fíjense lo que pasa. Esta jovencita pasa a ser productiva y son 4 productivos y 6 dependientes. Y así sucesivamente, la cantidad de productivos en la familia va solamente porque han tenido una educación, una salud, una protección y una nutrición adecuada. Porque si no tenían educación, por ejemplo, sus posibilidades de insertarse en el mundo laboral van a ser menores, mucho menores, y seguramente no van a poder ser productivos con plena capacidad. Van a ser... Hola. Hola. Hola, sí, vamos a pedirle por favor que cierren sus micrófonos y solamente te estamos escuchando fuerte y claro, Robert. Gracias, Ana. Perfecto. Bueno, y así sucesivamente vemos que la cantidad de productivos crece en tanto que la cantidad de dependientes disminuye. Inclusive podemos llegar a tener esta cantidad, 7 productivos y 3 dependientes. ¿Se dan cuenta cómo que se dio la vuelta la situación?
Ahora hay 7 productivos y 3 dependientes. Esta cantidad no puede crecer para siempre porque estamos hablando de una situación que se da con el correr del tiempo, y si avanzamos mucho más en el tiempo, ya vamos a observar el fenómeno de que mamá y papá tienen que retirarse de la actividad productiva y van a ser también dependientes ellos de vuelta. Pero fíjense que comparando con la situación inicial, donde teníamos solamente 2 productivos y 8 dependientes, esta situación es mucho más ventajosa desde lo económico para el desarrollo de esta familia. Entonces, esto pasó en esta familia. Esta familia tiene mejores posibilidades de prosperar porque en un momento cuidó la educación, la salud, la protección y la nutrición de sus chicos. Y por eso ellos pudieron ser también productivos y contribuyeron al desarrollo de la familia, la economía familiar. Exactamente esto ocurre en Paraguay. ¿Cómo ocurre esto en Paraguay? Les voy a comentar. Como una anécdota simpática, les comento que en mis primeras presentaciones sobre el bono demográfico allá hace 12 años más o menos, yo comienzo a hablar de este tema. Mis primeras presentaciones tenían mucha matemática. A mí me gustan mucho las matemáticas, les comento. Tenía mucha matemática y habían gráficos y ecuaciones en la presentación. Y a mí me encantaba y me encanta hasta ahora todo lo que tenga que ver con las ciencias físicas y matemáticas. Pero me di cuenta que, o sea, yo no me di cuenta, yo no me daba cuenta. Yo veía y hacía mis charlas así emocionado con mis ecuaciones y mis gráficos. Hasta que una oportunidad mi esposa asistió a una de mis charlas. Y como siempre, yo creo que por la gente, por una especie de amabilidad, te aplaude al final. Todo el mundo te aplaude así. Y nadie te dice nada, ¿verdad? Y nadie pregunta nada. Y de repente me dice mi esposa, que tiene la confianza para decirme todo, me dice: Robert, la gente nota que a vos te apasiona esto, que te gusta esto, pero no te entienden lo que decís. No saben cómo me enojé. Porque ya habían pasado años en que yo daba la misma charla y me enojé tanto con ella, porque, no sé, es como decirme, nadie te entiende. Y bueno, del enojo pasamos a la reflexión. Es importante ese paso, jóvenes. Quiero nomás también dar lecciones de repente de vida. Y vas a ver que tenía razón mi esposa, tenía razón. Algo tan importante, por lo cual yo dejé mucho, tenía que ser comunicado de una forma eficiente. La comunicación tiene que ser eficiente. Entonces yo tenía la responsabilidad de explicarlo en un lenguaje muy sencillo, muy peculiarmente amigable, para que llegue el mensaje y no sea simplemente un grupo de gente que le escucha a un loco con sus ecuaciones. Entonces de ahí pasamos a buscar la mejor forma de explicar el bono demográfico, que pierda su rigor ni su esencia conceptual. Y ahí pasamos a esto que ustedes ven acá. Esto todo el mundo sabe que trata de ser un trencito. ¿Se dan cuenta? Cuando uno le muestra esto a un chico de 6º grado, por ejemplo, de 4º grado, de 3er grado inclusive, ¿qué es esto? Y te van a decir, es un trencito, te van a decir. Entonces, se entiende ya. Si un niño pequeño puede entender lo que vos querés decir, realmente estás cumpliendo con tu cometido. Entonces, fíjense este tema acá. El tren, ustedes saben bien que tiene 2 elementos importantes. Una locomotora, que es la que está acá, que es la que realmente mueve al tren, y los vagones, que son como elementos pasivos que no se mueven sin que les tire la locomotora. Entonces tenemos una locomotora y 2 vagones en este trencito que estamos viendo. Imaginémonos que esto es Paraguay, que Paraguay sea este trencito. Fíjense, en Paraguay y en cualquier país siempre existen personas en 3 grandes categorías por las edades que tienen. Están los niños y los jóvenes, la gente que está en edad productiva, o sea, todos nosotros estamos en edad productiva, y los adultos mayores, nuestros ancianos, nuestros abuelitos. Siempre estamos los 3 grupos de edades, ¿sí? Ahora bien, por una cuestión hasta lógica, yo podría hacer la pregunta. Voy a hacer la pregunta siguiente. Ustedes ven acá que hay 3 grupos de personas: ancianos, niños y jóvenes y gente en edad productiva. Y acá hay 3 elementos: 2 vagones y una locomotora. Si hacemos un eje con flecha intuitivo, un eje con flecha intuitivo, ¿dónde colocarían a la gente que está en edad productiva? ¿En los vagones
o una locomotora? ¿Dónde les colocarían? Si me pueden dar una respuesta. En la Permiso, locomotora. la productivo lo colocaría en la locomotora y los dependientes colocaría dependiendo según los vagones. En el primer vagón colocaría a los niños, que serían los futuros productivos, y al último vagón colocaría a los ancianos, que serían los dependientes ya de la producción. Muy bien, fantástico. Parece que viene el video también, ¿eh? Les felicito. Muy bien. Voy a avanzar rápido porque ustedes saben muchísimo ya de esto, pero me gusta conversar con ustedes, porque una charla como la que ustedes dieron, que dura 14 minutos, encima que hablo rápido yo, tuve que darla muy rápido para que se entienda, y era esa charla se utilizó como argumento para una ley después. Después les cuento la historia, vamos a ir charlando después. Entonces, como bien decía el compañero, los productivos están acá, moviendo la economía. Yo, por ejemplo, y Hernán, no sé cuántos años tenés, vos. ¿Cuánto tenés, Hernán? 43 tengo, Robert. Son un niño, che, Hernán. Yo tengo 49. Yo tal vez dentro de 20 años, sí, 20 años por ahí, ya me jubile. Vos dentro de 25 por ahí, Hernán. Ya vamos a estar tomando mate, viendo cómo estos jóvenes están gestionando la economía y el país dentro de 25 años. Totalmente. Y bueno, es que les queremos ayudar pues, para que el país que hereden sea mejor. Pero nosotros con Hernán vamos a estar allá, en el vagón de los adultos mayores. Salimos de la locomotora, nos vamos a ir y les vamos a exigir a ustedes. Entonces ustedes jóvenes, cuando yo esté aquí en el vagón de los adultos mayores, van a estar acá en la locomotora ustedes plenamente al mando del país en todos los aspectos. De ustedes van a salir quienes van a gestionar este Paraguay en todos los aspectos, como les decía. Después están los niños y los jóvenes, los más pequeños, a los cuales tenemos que cuidar mucho, porque como decíamos, ¿se acuerdan de la familia? Ese ejemplo de la familia. Ellos van a ser los productivos que van a estar dentro de unos años más también en la locomotora, ¿verdad? Entonces, acá están los productivos y los dependientes hay. Nos conviene siempre que haya más productivos que dependientes. Es una razón para que esa locomotora aumente más. En 1970, jóvenes, allá por hace casi 50, de hecho hace 50 años, así estaba la locomotora paraguaya. La mitad de la población era niña, era mejor dicho, productivo o potencialmente productivo. El 47% era niño joven y apenas el 3% era adulto mayor. Y como sabrán, hay dos fenómenos que son de naturaleza demográfica que hacen que estos números cambien. El primero tiene que ver con el efecto natalidad. El efecto natalidad implica que lo siguiente, por ejemplo, fíjense que en 1980 las mujeres tenían en Paraguay en promedio 6,5 hijos. Al año 2000 ya se observaba que el promedio de hijos por mujer baja a 4. Al 2030 se espera que el número de hijos por mujer sea de 2. Proceso de urbanización, como decía un compañero en su momento. Eso va a producir que ese número, que era 47 en 1970, caiga con el tiempo. Por otro lado, el tema de la salud pública y el efecto de la esperanza de vida. Con sus luces y sus sombras, los sistemas públicos de salud van mejorando. Hace 20 años no había USF, por ejemplo. Hace 15 años no había USF, ni una USF no había a nivel país. Y se van creando. Todo se puede mejorar. Pero el efecto es el siguiente. En 1970, la esperanza de vida al nacer de los paraguayitos de ese año era de 65 años. Al 2000, 69 años. Al 2030 van a ser 75 años. Y se espera que al 2100, quienes nazcan, sus nietos, los nietos de ustedes, tengan una esperanza de vida de 83 años. Los hijos de ustedes van a tener como 75 años de esperanza de vida, bueno, sus hijos. Eso es nada. Entonces, como hay mayor probabilidad de alcanzar la adultez mayor, el número que era 3% en 1970 va a crecer indefectiblemente. Eso pasa en Paraguay, en todos los países del mundo pasa eso. Esto exactamente pasa lo mismo. Ahora, ¿cómo se comporta este número que es 50? Por eso le puse un signo de interrogación. Depende de cómo están los flujos entrantes y salientes de esos dos vagones. Pero es importante entender que
nos conviene que crezca. Entonces vamos a hacer una pequeña simulación en el tiempo. Ya conocen ustedes esta simulación de cómo va estos tres grupos de edades comportándose en el tiempo. Yo, Hernán, te voy a pasar esta presentación para que la compartas con los compañeros, si te parece, y la tengan también disponible. Eso les voy a pasar apenas terminemos la presentación, ¿sí? Excelente, Robert, excelente. Fíjense ahí cómo va cambiando. Hay gente que sale del tren, gente que entra en el tren y va cambiando. Fíjense que tenemos cómo va cayendo la cantidad de gente en el vagón de niños y jóvenes. Esto crece muy lentamente, los adultos mayores crecen lentamente y la gente en edad productiva realmente tiene ese 2020, no 2015. Pero bueno, acuérdense que está por ahí cerca. Voy a corregir después, ¿verdad? Pero estamos más o menos así. Entre hoy, ¿cómo estamos acá? Voy a poner acá. A ver. 2020, así estamos. Fíjense. 2020. Con el 64% de gente en edad productiva, apenas un 29% de niños y jóvenes, antes era 47%, ¿se acuerdan? Y esto subió de 3 a 7%. ¿Sí? De 3 a 7% subió la gente adulta mayor. Así estamos hoy. Es una situación ventajosa por un lado, potencialmente ventajosa, porque pasamos de tener 50% de dependientes, ¿se acuerdan? 47 más 3, 50% de dependientes, a tener un 36% de dependientes y un 64% de productivos. Es como en esa familia, como que más gente va sumándose a la fuerza productiva de la familia, en este caso la fuerza productiva del país. ¿Cómo sigue esta situación por los años siguientes? Fíjense, va a ir subiendo, sigue la misma tendencia, solo que, fíjense, ahí vamos a estar parando un rato. Fíjense, acá tenemos, esto subió de 7 a 12% en 25 años, hay que poner acá 25 años. Voy a corregirlo ya acá. En 20 a 25 años. En 20 a 25 años, que es lo que nos resta de bono demográfico, esto va a pasar. Ustedes en este momento van a estar en pleno ejercicio de la gestión del país. Ustedes van a ser quienes van a tener el país en sus manos en ese momento. Ustedes, ya no Hernán, lo siento, ya no voy a estar yo. Vamos a estar nosotros acá formando parte de ese 12% de adultos mayores y va a estar esperando que ustedes gestionen el país para que podamos recibir nuestra jubilación y nuestra salud geriátrica, fundamentalmente, pero siempre apoyándoles, ¿verdad? Y la proporción de niños y jóvenes cae al 20%. Esto, fíjense, ¿se acuerdan de esa familia que vimos al principio? 68% es muy parecido al 70%. Es como tener una gran familia paraguaya donde casi 7 de cada 10 están en la locomotora. Así como en esa familia. Y esa es una situación muy favorable para cualquier país. Esto es lo que se llama bono demográfico. Es una situación temporal nomás, por un tiempo nomás se da, en donde se observa un crecimiento de la proporción de la gente en edad productiva. Consecuentemente, una disminución de la proporción de la gente en edad dependiente. ¿Ya? La suma de los ancianos más los niños va cayendo la suma. ¿Verdad? Entonces, consecuentemente, crece la gente en edad productiva y es una magnífica oportunidad para impulsar el desarrollo. Ustedes son una generación bastante peculiar porque estando en pleno ejercicio de las tomas de decisiones en el país, ustedes van a observar lo que a continuación va a ocurrir. Lo que más allá de 2050 va a comenzar a ocurrir, que es el inicio de la etapa 4 de la transición demográfica y consecuentemente el inicio del invierno demográfico, donde la situación se complica, pero mucho, para cualquier país. Fíjense lo que va a pasar y ustedes van a estar, acuérdense, ¿no es? Algo que no les va a afectar, les va a afectar a ustedes porque ustedes van a tomar la decisión de hacer, de qué hacer en ese momento. Fíjense lo que pasa. Bien.
Se dan cuenta cómo la cantidad de gente adulta mayor crece y disminuye tanto los niños y jóvenes, y finalmente la cantidad de gente en edad productiva disminuye. No sé si ustedes pueden notar que esto es bastante preocupante. Es como que la economía descansa sobre cada vez menos personas o menos hombros en proporción, y crece enormemente la población dependiente, principalmente adulta mayor. Y ustedes saben muy bien que la población adulta mayor tiene sus características, sus altos costos también, que hay que sostener porque son nuestros mayores, que hay que darles el bienestar que necesitan porque son quienes nos han dado todo en su momento. ¿Se entienden? Este es el país que ustedes y sus hijos van a gestionar. La única posibilidad que tiene un país para salir adelante en una situación tan complicada como la del invierno demográfico es hacer que la gente que está en la locomotora en ese momento tenga muchas capacidades que pues decíamos que el factor más importante era la gente, muchas capacidades como para poder enfrentar los desafíos que esto implica. En un mundo muy complejo, el mundo se va a ir complejizando, compañeros. No va a ser más, o sea, por ejemplo, imagínense la cantidad de requerimientos que el mundo nos va a exigir con el tiempo, y nosotros tenemos que adaptarnos a eso, o si no quedamos fuera, básicamente, de una sociedad que es tremendamente competitiva. Entonces, esto es lo que se viene. Creo que se entienda que es complicado, pero también tiene que entenderse como una luz de esperanza de que nuestras posibilidades de enfrentar esto van a depender de lo que hagamos hoy con la gente que ni siquiera nació todavía. Acuérdense que una persona que este año nace, al 2050 va a estar en la locomotora. Entonces tenemos que cuidar su salud, su educación, su nutrición, su protección para que esté en óptimas condiciones en el momento que llega a la locomotora, ¿verdad? Entonces fíjense, esta es otra forma. Este es un vestigio de mis anteriores láminas. Voy a pasar rápido, pero así sería la población en Paraguay. Lo que está en naranjado es la población adulta mayor, en verde la productiva y en rojo niño o joven. Eso está así. Y acá veo otro gráfico de los que tenía antes. Estos son los que quedaban de mis presentaciones de hace unos años. Para que vean nomás, lo que está en azul es la gente en edad productiva que alcanza su pico allá por el 2050 más o menos, su máxima cantidad. Pero fíjense lo que pasa con las curvas verde y roja. La verde es la población adulta mayor y la roja es la población infanto-juvenil. Fíjense, ya por el 2055 más o menos, donde ustedes van a estar ahí gestionando el Paraguay, vamos a tener más necesidades de geriatras que de pediatras. Increíble, pero así va a ser en este país. Para que vean nomás los desafíos que se tienen. Entonces, nos queda una ventana de oportunidad que se llama bono demográfico, tenemos que aprovecharla, porque lo que se viene es el invierno demográfico. ¿Esto pasa en todos los países? Sí, pasa en todos los países, como decíamos recién. Entonces, fíjense, esto es América del Sur. América del Sur, donde tenemos 10 países y sus respectivas locomotoras. Chile, Uruguay, Brasil, Colombia. Son países que están acá. Y vamos a ver en qué momento estos países llegan a su invierno demográfico. Vamos a ver en qué momento sus locomotoras se van a detener. Fíjense lo que pasa aquí con esta carrera. Es una carrera que vamos a jugar ahora con las locomotoras. ¿Se vio, Hernán, esa parte? Perfecto, ya vimos quién llegó primero, quién ya se quedó en el tiempo también. Sí, Chile, desde hace 5 años. 5 años. Chile está en invierno demográfico, por ejemplo, ¿verdad? Uruguay, Brasil y Colombia este año están entrando en invierno demográfico. Este año. Fíjense lo que es Venezuela en el 2025, Ecuador allá por el 2035, Perú dentro de 10 años. Y Paraguay y Bolivia somos los únicos países de la región que tenemos más tiempo de prepararnos para el invierno demográfico. Chile tiene un gran inconveniente. A ver, ¿quién me puede ayudar un poco? Cortito nomás ahí. ¿Quién está en su teléfono? Para poder... No, o sea, ¿quién tiene un teléfono disponible? Quiero que escriban un poco en Google.
3 palabras. Voy a hacerlo yo. Voy a salir un rato acá. Voy a salir un rato de la presentación. Voy a buscarle yo mismo le voy a compartir el... ¿Qué querés que se te busque, ingeniero? Ah, sí, en Google, 3 palabras, por favor. Piñera. Piñera es el presidente de Chile. Piñera. Piñera, tercer hijo. Piñera, tercer hijo. Gracias por el apoyo. Y quiero que me digas el resultado que te dice ahí, por favor. ¿Apareció ya algo en la búsqueda? ¿Hola? Una ley que produjo el del tercer hijo. Sí, sí. ¿Qué hizo Chile? Chile, como verán ustedes, les cuento cómo viene la historia en Chile, simpático Chile. Hay alternancia. Primero estuvo Michelle Bachelet como presidenta, después le pasó la posta a Piñera, después vino otra vez Bachelet y está otra vez Piñera. O sea, hace 8 años, cuando Piñera era presidente, Chile estaba por entrar en invierno demográfico, acá, en el 2015. Estaba por entrar en invierno demográfico de Chile. ¿Y qué hizo Piñera? Y promulgó una ley, ¿verdad? Que le llaman la ley del tercer hijo. ¿Qué implica? Le dan plata a las parejas en Chile que tienen 3 hijos. Y le dan más plata todavía si tienen 4 hijos, por ejemplo. ¿Por qué eso? Y porque se dan cuenta, Chile está entrando acá, en este invierno demográfico, ¿verdad? Entonces ellos necesitan que las parejas tengan más hijos. Y ellos ven por el lado económico un incentivo, por ejemplo. Los países hacen lo que está en sus manos para enfrentar esa realidad difícil del invierno demográfico. No es fácil tener un país que está envejeciendo y un país que tiene cada vez menos gente trabajando. Entonces, eso hizo Chile y muchos países hacen exactamente lo mismo. Si ustedes tienen a lo mejor conocidos en Italia, por ejemplo, que emigraron a Italia y se van a cuidar ancianos. Nuestras compatriotas se van a cuidar ancianos en Italia. Quienes tienen la ascendencia italiana tienen la posibilidad de solicitar la ciudadanía de la Comunidad Europea. Es un beneficio que tienen los que son descendientes italianos, ¿verdad? Y no es una estrategia de filantropía, de que están queriendo que vuelvan los que se fueron. No, ellos están queriendo incentivar que los jóvenes que han nacido en otros países, descendientes de los que han migrado en su momento, vuelvan a Italia. Vuelvan jóvenes, no quieren que vuelvan los viejitos. ¿Se entiende? Porque justamente Italia está en invierno demográfico hace mucho tiempo. Bueno, son estrategias que usan los países para poder hacer frente a esa realidad que se viene, ¿verdad? En Centroamérica la misma cosa, voy a pasar rápido esto es la misma cosa en Centroamérica. Fíjense, en todos los países se da esa transición al invierno demográfico. Esto en Centroamérica son los 4 países que tienen más tiempo, y en Sudamérica, Paraguay y Bolivia son los países que tienen más tiempo para llegar a capitalizar las oportunidades que tiene todavía, ¿verdad? En conclusión, jóvenes, el crecimiento es dinámico. Como verán, es un crecimiento que tiene muchas variantes en los factores. Las necesidades sociales son cambiantes. Eso quiere decir que hoy necesitamos más pediatras. Dentro de 50 años, 40 años o 30 años, vamos a necesitar más geriatras que pediatras. Y el bono demográfico que les comento ahora, jóvenes, entiendan esto, por favor. Y si 1 o 2 pueden llegar a internalizar esto, sería más que un éxito. El bono demográfico es una oportunidad única, jóvenes. Es una oportunidad única así de grande. No hay 2 bonos demográficos, es uno solo. Y si nosotros no aprovechamos este bono demográfico y no nos preparamos para ese momento que se viene, que se llama invierno demográfico, la situación va a ser muy complicada. Este concepto marcó en mí una decisión muy importante. Dejé todo lo que tenía que hacer en un sector privado. Estaba bastante bien. Mi señora me dijo que soy un loco por dejar todo esto. Pero es lo que tenemos que hacer, jóvenes. Dentro de 25 años, ustedes van a estar al frente de este país. Un país mucho más complicado en muchos aspectos. Y tenemos que prepararnos para eso. Hoy día
no nos estamos preparando para ese momento, no les estamos preparando a ustedes para ese momento, no les estamos preparando a los niños que están hoy día pequeñitos con 5, 4, 3, 6, 7 años, no les estamos preparando como debiéramos como país para enfrentar ese momento que se viene. Y es ese concepto el que por lo menos a mí me movió el cerebro, me sacudió el cerebro y me movió a tomar decisiones que podrían hasta ser irracionales en un concepto individualista, ¿verdad? Entonces, la gran tarea, jóvenes, es mejorar el capital humano, es la capacidad que tiene la gente de ser más productiva en esencia, ¿verdad?